Nuestro Mesías, el Señor Jesucristo, ya estaba soportando los sufrimientos infligidos por los hombres sanguinarios de su tiempo. Al adentrarnos en los testamentos de la Biblia, comprendemos quiénes fueron los responsables de la atroz crucifixión de nuestro Salvador. Y surge una inquietante pregunta. ¿Qué ocurrió con aquellos hombres que propiciaron la caída de nuestro Mesías? En este video, exploraremos las muertes terribles de quienes participaron en la ejecución de Jesucristo. Pero antes, te invito a darle me gusta, suscribirte y activar la campanita para no perderte nuestros próximos videos. Ahora que ya lo has hecho, comencemos con el infame gobernador Poncio Pilato. Los historiadores saben poco sobre este cruel juez que desoyó los clamores de la multitud para condenar a Jesús a la muerte, aunque se sabe que nació en Italia o Escocia. Fue prefecto romano de Judea y gobernador durante el ministerio de Cristo. Según el filósofo judío Filón de Alejandría, quien vivió en el año 58 de Cristo, Pilato era un juez despiadado que robaba a la gente, ejecutaba sin juicio y mostraba una crueldad extrema. En el Evangelio de Juan 18:37 se presenta a Poncio Pilato interrogando a Jesús sobre si él es un rey, a lo que Jesús responde: «Tú dices que soy un rey. Para esto nací y para esto vine al mundo, para testificar de la verdad». El historiador romano Tácito menciona que Pilato fue destituido y enviado de regreso a Roma por usar fuerza excesiva. Pero hay más. Según Eusebio de Cesarea, Pilato se suicidó por orden del emperador Calígula, quien deseaba que su muerte fuera más terrible. Su cuerpo habría sido arrojado al río Tíber, y científicos han encontrado pruebas de su existencia. Luego está el caso de Casus Lenus, el centurión romano que perforó el costado de Jesús en la cruz. Originario de Capadocia, Turquía, su nombre aparece en el Evangelio de Nicodemo, un texto apócrifo. Este libro relata que, tras este acto, se convirtió en un ferviente cristiano cuando la mezcla de sangre y agua de Cristo tocó sus ojos, mejorando su visión. Debido a su nueva fe, fue arrestado y decapitado, convirtiéndose en uno de los primeros mártires. Durante mucho tiempo, se creía que su cabeza decapitada tenía poderes curativos y que sanó al rey Herodes de Judea. El rey Herodes, quien reinó de 74 a.C. a 4 d.C., también sufrió una muerte horrible. Aunque fue un gobernante bajo el dominio de Roma, tenía gran influencia sobre Judea. En la Biblia, el rey Herodes es presentado como un hombre brutal que no tuvo relación directa con la crucifixión de Jesús. Aún así, su crueldad fue manifiesta, ya que ordenó asesinatos atroces al conocer la llegada del Hijo de Dios. Obsesionado con eliminar a un posible rival al trono antes de que creciera, proclamó una masacre, matando a todos los bebés en Belén de 2 años o menos. Se escuchó una voz en Ramá, llanto y lamento profundo. Raquel llorando por sus hijos y sin consuelo, porque ya no están. Mateo 2:18. La maldad de Herodes no se limitó a lejanos inocentes. También ordenó la ejecución despiadada de sus 3 hijos y una de sus esposas. Podrías preguntarte por qué su muerte es relevante en esta discusión. Los expertos sugieren que falleció debido a complicaciones derivadas de la gonorrea o insuficiencia renal, según Jan Hman, de la Universidad de Washington. Este diagnóstico se basa en los relatos de sus últimos días, donde sufría de picazón severa, dolor intestinal, problemas respiratorios, convulsiones frecuentes e infección genital. Considerando sus crueles acciones, podríamos decir que merecía una muerte aún más dolorosa por el infanticidio impulsado por su temor de ser reemplazado. Pasando a otro hombre que encontró una muerte horrible a manos de un pariente, el emperador Tiberio. Aunque Tiberio gobernó Roma del 14 al 37 después de Cristo, los evangelios no mencionan que estuviera implicado en la planificación del asesinato de Jesús. Aunque no parezca relevante ahora, hace 2000 años, Judea estaba muy alejada de los asuntos romanos.
Esto explica que las autoridades romanas no estuviesen al tanto de los eventos en Judea. Por ello, Poncio Pilato tuvo vía libre para ejecutar a Jesús. Durante muchos años después de la muerte de Cristo, los emperadores romanos permanecieron ignorantes sobre su trágico destino. Uno podría decir que esta ignorancia también contribuyó a la muerte de nuestro Mesías. El historiador romano Suetonio narra que el emperador Tiberio fue envenenado, hambriento y asfixiado con una almohada por su sobrino nieto Calígula, quien posteriormente se convirtió en uno de los emperadores más infames de Roma. A continuación, encontramos a alguien comparable a un amigo traidor, Judas Iscariote, uno de los apóstoles de Cristo. Judas, que era uno de los 12 discípulos, entregó a su maestro a las autoridades por 30 piezas de plata. Voluntariamente ofreció traicionar a Jesús, llevando a los soldados romanos al jardín de Getsemaní y señalándolo con un beso para identificarlo. En Hechos 1:18 se dice: «Este hombre adquirió un campo con el precio de su iniquidad y, al caer de cabeza, se reventó por el medio y todas sus entrañas se derramaron». No mucho después de traicionar a Jesús, Judas Iscariote tuvo una muerte vergonzosa al ahorcarse tras devolver las monedas de plata y arrepentirse de sus actos. Se cuenta que su cuerpo sufrió una descomposición terrible, con sus entrañas prácticamente explotando. Otro conocido traidor a la divinidad fue el apóstol Pedro, también discípulo de Cristo. Aunque la traición de Pedro no fue tan grave como la de Judas, sí tuvo un impacto significativo en la caída de Jesús. La historia de Pedro ya es conocida por muchos. Negó a su maestro 3 veces mientras Jesús era capturado. Primero, cuando una sirvienta le preguntó sobre su relación con Jesús, y luego cuando otras 2 personas cuestionaron si estaba con él. A pesar de sentir remordimiento y arrepentirse más tarde, Pedro continuó negando a Jesús en momentos cruciales antes de su muerte. ¿Te has preguntado cómo encontró su fin el apóstol Pedro? Su muerte se asemejó a la de Jesús. Fue condenado a la crucifixión por el emperador Nerón en Roma en el año 64 de Cristo. Sin embargo, considerándose indigno de morir de la misma manera que su Salvador, pidió ser crucificado cabeza abajo, haciendo su final aún más temible. Ahora, vamos al último responsable de la muerte de nuestro Salvador. Cuando Jesús fue sentenciado a la crucifixión durante su arresto, el sumo sacerdote José Caifás, siguiendo la tradición judía, ordenó su detención en el templo hasta que un consejo de sacerdotes pudiera juzgarlo. Con la intención de matar a Cristo de inmediato, Caifás llevó a cabo su plan en secreto, y el veredicto se dio en la oscuridad. Caifás y su suegro Anás conspiraron para eliminar a Jesús utilizando su influencia como líderes religiosos destacados durante el ministerio de Cristo. Tras el interrogatorio, Jesús fue llevado directamente a Caifás, quien había sido sumo sacerdote por unos 12 años en ese tiempo, aunque no tenía la autoridad para dictar sentencias de muerte. Caifás acusó a Jesús de blasfemia y consiguió su condena a muerte con la colaboración del gobernador Poncio Pilato. Se dice que Caifás vivió muchos años después de condenar a Jesús, pero pasó sus últimos días consumido por el arrepentimiento y la tristeza por lo que había hecho. Finalmente, murió de vejez en la isla de Creta en el año 66 de Cristo. Aunque Caifás tuvo una muerte menos horrible en comparación con otros, solo Dios sabe el destino infernal que pudo haber enfrentado tras su acción contra Jesús. Al reflexionar sobre la vida y el destino de aquellos que jugaron roles cruciales en la crucifixión de Jesús, encontramos una mezcla de justicia divina y misericordia eterna. La narrativa que examinamos no solo narra las acciones de los responsables directos de la muerte de Jesús, sino que también nos invita a reflexionar sobre las complejidades del arrepentimiento y la redención. Las historias de Poncio Pilato, Casus Lenus, el rey Herodes, el emperador Tiberio, Judas Iscariote, el apóstol Pedro y José Caifás destacan una verdad ineludible. Las acciones humanas tienen consecuencias, tanto en esta vida como en la próxima.
La Biblia nos enseña sobre la justicia de Dios, que es a la vez estricta y compasiva. Las muertes trágicas y las consecuencias eternas que enfrentaron aquellos que traicionaron o dañaron al Hijo de Dios subrayan la gravedad del pecado y la realidad de la justicia divina. Sin embargo, también se nos recuerda el poder del arrepentimiento y la posibilidad de redención, como se observó en la transformación de Casus Lenus y el arrepentimiento de Pedro tras negar a Cristo. Esta reflexión nos lleva a una evaluación personal de nuestras propias vidas y acciones. Somos llamados a buscar la misericordia y el perdón de Dios y a vivir de una manera que honre y glorifique el sacrificio de Jesús en la cruz. Que podamos aprender de los errores de quienes nos precedieron y buscar una relación más profunda y sincera con nuestro Salvador. Oración. Dios Todopoderoso, justo y misericordioso Padre, ante ti nos humillamos con reverencia. A través de las historias de los que condenaron a tu Hijo amado, comprendemos la gravedad del pecado y la profundidad de tu justicia. Te agradecemos por tu infinita misericordia y tu poder para transformar corazones duros y vidas perdidas. Te pedimos, Señor, que nos guíes a vivir según tu voluntad y a ser instrumentos de tu paz y amor en este mundo. Que el ejemplo de Jesucristo nos motive a buscar justicia, amar la misericordia y caminar humildemente contigo. Perdónanos, Padre, por nuestras faltas y desvíos. Renueva en nosotros un espíritu de arrepentimiento sincero y una fe firme. Que el recuerdo del sacrificio de tu Hijo nos inspire a vivir para glorificarte y atraer a otros hacia ti. Guíanos por los caminos rectos y que seamos testimonios de tu gracia y misericordia. En nombre de Jesús, nuestro Salvador y Redentor, oramos. Amén. Espero que hayas disfrutado del video. Si este contenido te fue útil, te invito a suscribirte para no perderte nuestros futuros videos. Comparte con tus conocidos, dale un like y deja tu comentario. Esto ayuda a que el video llegue a más personas. Juntos, podemos iluminar más mentes y expandir nuestro entendimiento. Gracias por estar aquí y que Dios te bendiga.